Buenas tardes, niños. Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura de séptimo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, a nuestra clase hoy viernes 7 de julio, siendo las 12:05. Chicos, voy a comenzar esta clase entregando informaciones importantes con respecto a fechas, ya, de las actividades que vamos a realizar durante las próximas semanas y la explicación del trabajo de la película. Necesito que vaya anotando en su cuaderno las fechas que yo voy a ir dictando a continuación. De todas formas, yo las voy a ir escribiendo en el chat, ¿ya? Para los compañeros que quizás no estaban pendientes. Entonces, ponga en su cuaderno fechas importantes. Les pido que no vayan interrumpiendo el chat porque yo voy a ir mandando información, ¿ya? Entonces, fechas importantes. La próxima semana nosotros vamos a continuar, ¿cierto?, con el dossier número 4, pero lo importante que considere en este momento es que quizás vaya a ser una modificación. Espérenme, la voy a buscar si es que lo dejé listo. Sí, me parece que sí. Ya, va a haber una modificación en cuanto a las actividades que se presentan en el dossier número 4. Esta modificación sería la siguiente: la semana del 20 al 24 de julio vamos a reconocer las características del reportaje. Yo lo estoy anotando acá para que lo vaya escribiendo, ¿ya? Eso solamente vamos a hacer la próxima semana. Había otra actividad que no sé si usted tiene su dossier a mano, que decía que íbamos a realizar una presentación, ya realizar una exposición oral frente a un tema de investigación. Eso no va esta semana y no va en este dossier. Lo voy a dejar pendiente para un próximo dossier, ¿ya? Porque nos retrasamos un poquito con la columna de opinión y yo quiero que si vamos a hacer eso lo hagamos bien y no de manera apresurada, porque si no tendría que explicarle, o sea, además de todo lo que tenemos que hacer hoy día, explicarles la exposición, o sea, nos extenderíamos mucho con la clase y empezar la exposición en la próxima semana y yo ni siquiera le he dado tiempo de nada, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, si usted se fija en su dossier, la próxima semana era la clase 25 y 26, eso ya no va, ¿ya? Solamente nos vamos a dedicar a trabajar en la clase 24, en donde dice leer comprensivamente un reportaje. Entonces yo me voy a dedicar a que ustedes conozcan las características del reportaje, que podamos leer un reportaje y lo de la exposición y la clase de taller quedaría pendiente. ¿Se entiende? Ahí sí me pueden hablar por el audio para decirme si se entiende o no la instrucción. Entiendo, tía. Ya. Chicos, entonces la subsiguiente semana, es decir, desde el 27 al 31 de julio, se va a realizar una semana de repaso, ¿ya? Repaso dossier 4. Y en general lo que vamos a repasar tiene que ver con lo mismo que estamos haciendo ahora, que son las características de la columna de opinión, que eso en general es lo que hemos estado viendo en este dossier. Ya no sé si ustedes se acuerdan, llevamos o sea, con la próxima serían 3 semanas de actividades. Hemos visto solamente columna de opinión y también veríamos, ¿cierto?, lo que es un reportaje. Eso es lo que vamos a repasar la próxima semana, o sea, perdón, la semana del 27 al 31 de julio, que es la última semana de julio. ¿Ya? Y como ustedes han visto, lo más probable es que tengamos solamente una clase. Ya siempre que hay repaso, se tiene una clase solamente durante esa semana. Y además que no es mucho el contenido que estamos viendo, ¿cierto? Porque no hemos dado tiempo de trabajar lentamente y que todos los compañeros vayan avanzando. Luego, la primera semana de agosto, es decir, del 3 al 7 de agosto,
tenemos una semana de receso, ¿ya? Del 3 al 7 de agosto hay un receso. Eso quiere decir que no vamos a tener clases online, ¿cierto? No se le van a enviar tareas para la casa ni nada, sino que una semana para que usted pueda descansar un poquito, quizás también ponerse al día con alguna actividad pendiente, pero va a ser una actividad de receso, o sea, una semana de receso. Esa es la primera semana de agosto. Vaya anotando. De todas formas, lo estoy escribiendo en el chat para los compañeros que quizás están llegando atrasados. Tranquila, Camila. Ahora iba a decir justamente eso. Chicos, entonces después volveríamos a clases, ¿cierto? Online, con cronograma, todo, ¿cierto? La semana del 10 de agosto, ahí retomaríamos todo, ¿cierto? Y ahí se les va a explicar las actividades que realicemos en el siguiente dossier, etcétera. Chicos, y la prueba del libro, trabajo del libro, que en este caso sería la película del niño de pijama de rayas, se evalúa entre el 17 al 21 de agosto, que sería entonces la entrega del trabajo de la película del 17 al 21 de agosto, entrega del trabajo, en este caso que no es libro, sino que es una película y nosotros habíamos dicho que teníamos que ver El niño con el pijama de rayas. Ahí estoy escribiendo todo. Esas serían nuestras fechas importantes, chicos. Como les dije, voy a retomar un poquito. Para los compañeros que recién llegaron, estoy dando fechas importantes. Próxima semana terminamos el dossier número 4, en donde vamos a ver las características y lectura de un reportaje. Se va a dejar pendiente las últimas dos clases de este dossier para el dossier número 6. ¿Ya? Última semana de julio se va a realizar una clase de repaso en donde vamos a volver a ver, ¿cierto?, lo que es columna de opinión y reportaje. Luego, la primera semana de agosto van a tener un receso pedagógico y la semana del 17 al 21 de agosto será la entrega del trabajo de la película El niño con el pijama de rayas. Y les adelanto que durante esa misma semana se van a realizar varias evaluaciones, ¿ya? No solamente la de lenguaje, sino que le van a entregar también la evaluación de matemática, de ciencia, historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya tengo una pregunta, Dígame. ¿que va a ser solamente la evaluación de la película o va a ser de la película y una de contenido? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que yo les había comentado que la película se evaluaba a finales de julio, por lo tanto usted tendría 2 semanas para hacer esta evaluación, ¿cierto? Lo que nosotros habíamos comentado al inicio. Y por lo tanto esa semana, el 17 al 21 de agosto, yo debería haber hecho una prueba de contenido. Pero para que usted pueda descansar efectivamente esa primera semana de agosto, no estén realizando tantos trabajos, se fusionó. Es decir, no va a haber prueba de contenido, sino que solamente se va a realizar, en mi caso, la evaluación de la lectura complementaria, entre comillas, ¿cierto? Porque tenemos una película este mes, ¿ya? Más que nada para que tuviéramos el tiempo suficiente de hacer un buen trabajo. Yo prefiero que hagan un trabajo bueno a que hagamos dos trabajos a medias, ¿ya? Por eso se conversó esa situación y lo dejamos de esa manera. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo o no. O mejor lo cambio y hacemos dos Ya, pruebas. por supuestamente que estamos de acuerdo. Chicos, traté de pensar, ¿cierto? Un poquito en los tiempos también, ¿ya? En que nos queda solamente 2 semanas y
para terminar julio y la idea es que usted descanse esa primera semana de agosto. Así que por eso lo vimos de esa manera. Por lo tanto, usted no tendría evaluación de contenido en lenguaje. Y además, considero yo que es muy poco contenido el que hemos visto para estar evaluando una gran prueba, ¿cierto? Así que por eso lo dejamos de esa manera. Totalmente de acuerdo, me imaginé. Por eso no les quise ni preguntar. Yo tomé la decisión nomás. Espero que estén contentos y agradecidos. Chicos, a continuación voy a proyectar la prueba entonces, o el trabajo más bien de el niño con el pijama de rayas. Y ahora yo les voy a decir dónde van a poder encontrar la película y dónde está también esta evaluación. Desde ya usted puede ingresar a la página del colegio. Acá yo voy a proyectar mi pantalla completa para que podamos ver. Ya, ahora usted está viendo aquí los conectados, ¿cierto? Aquí yo estoy proyectando mi pantalla. Me voy a la página del colegio, ya está en la página del colegio, material pedagógico, séptimo básico, lenguaje séptimo, y al final dice evaluación comprensión lectora. Usted aprieta descargar y le va a aparecer el trabajo que debemos realizar con la película. Evaluación de lectura complementaria, el niño con el pijama de rayas, lengua y literatura, séptimo básico. El objetivo es realizar una ficha cinematográfica. ¿Ya? Ahora les voy a dar el formato, cómo hay que hacerlo, qué sé yo. Y aquí yo había puesto 31 de julio, porque esto yo lo mandé hace como 2 semanas atrás, pero recuerde que no se entrega el 31 de julio, se entrega desde el 17 al 21 de agosto, perdón. Ahora, si usted lo hizo antes y lo quiere entregar el 15 de agosto, no hay problema, ¿ya? Pero como les digo, esta evaluación se entrega del 17 al 21 de agosto, así que tienen un mes para realizarla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero tengo que ver la película, ¿cierto? Deberán realizar luego de eso una ficha cinematográfica en un formato libre, que puede ser en un Word o en un PowerPoint o incluso en una cartulina. Ahora les voy a explicar cómo. Después de enviar los trabajos, ya comentaremos la película en una clase online. La idea es que lo que yo les voy a pedir ahora, que es un poco diferente a lo que nosotros hicimos antes, lo podamos comentar, sobre todo considerando el contenido de esta película, de esta historia, que es bastante complejo y muy emotivo, ¿cierto? La película está disponible en estos dos formatos. Aquí usted al ingresar, mire, al ingresar a la página, o sea, al descargar esta página, yo puedo apretar de inmediato el link. Está en Cuevana, el niño con el pijama de rayas en audio latino. ¿Ya? Miren, ahí yo lo apreté. Jumbo, Chile, me sale publicidad. No sé ya qué me está apareciendo y puras cosas de nada que ver. Ya. Entonces, yo tengo aquí mi página. Y ahí puede seleccionar el formato, ¿cierto? Y comenzar a ver su película. ¿Ya? También está en esta página que se llama, no. Ah, mire, justo esta no está. Quizás fue eliminada. Si encuentro otra página, se las mando. ¿Ya? Pero en Cuevana 3 está disponible y está en audio latino y se escucha y se ve súper bien porque yo la puse el otro día. Entonces, continuamos. Fecha de entrega no es el 31 de julio, 17 al 21 de agosto. ¿Ya? Si realizan el trabajo en Word o en PowerPoint, deben enviarlo adjunto al correo electrónico, al mío, al personal, ¿cierto? En caso de realizarlo en una cartulina, en un cuaderno, una hoja de blog, etcétera, deberán sacarle una foto y enviarla adjunto al correo electrónico. Considerar que la letra y la fotografía sea clara, ya las dos cosas bien claritas. Chicos, aquí les voy a mostrar entonces un ejemplo de la ficha. Lo voy a poner un poquito más chiquitito para que se vea completo y después lo voy a explicar detalle por detalle y lo voy a volver a agrandar. Esta es la ficha completa, ¿ya? Ficha cinematográfica, sus datos personales y algunos recuadros en donde deberán poner cierto de su información. La idea es que usted haga algo similar
Ahora, si lo quiere hacer, por ejemplo, en PowerPoint, puede dividir, por cierto. En la primera página puedo poner solamente los datos de la película y una imagen, en la siguiente diapositiva el resumen, en la siguiente diapositiva, ¿ya? En un Word quizás lo pueda hacer más continuo. También les puedo mandar la misma, si quieren se los mando por chat, el mismo programa que yo utilicé para hacer esta ficha, ¿ya? Van a encontrar esta opción y muchas más opciones. Sin embargo, creo yo que el espacio que les dan, no sé si les va a alcanzar, ¿ya? Pero les puedo mandar también eso. Lo pueden hacer, como les digo, en un pliego de cartulina también, ¿ya? Entonces, esa es la ficha completa y vamos a ir al detalle por detalle. Primero, lo más importante, fichas cinematográficas, ¿cierto? Porque es el trabajo a realizar y sus datos personales. Recuerde que yo pongo punto por poner nombre, curso y colegio, así que no se les puede olvidar. Luego, los datos de la película, el título, director, actores, solamente los más importantes, solo los protagonistas, duración de la película y género. Puedo poner, si yo lo hago en formato digital, ¿cierto? Copiar y pegar una imagen. Aquí puse una imagen de la portada, ¿ya? Puedo hacer un dibujo también si lo hago en cartulina. La idea es poner algún elemento, ¿cierto? Visual que represente la historia que yo estoy presentando. Un resumen que debe tener 3 párrafos. En el primer párrafo, presentar al protagonista o los protagonistas, ¿cierto? Y el conflicto que presenta. Segundo párrafo, desarrollo del problema, bien breve, preciso, conciso, ¿ya? Unas 5 líneas como máximo aquí en el desarrollo del problema. Y por último, la solución, cómo se llega al final de la historia. Voy a agregar también lo que más me gustó de la película y explicando por qué me gustó eso, ¿ya? Lo que menos me gustó de la película, la situación puede ser, ¿cierto? Algún elemento también puede ser de edición o que no se entendió algo, etcétera. Y vamos a agregar un elemento que para mí yo creo que es súper bonito, sobre todo en esta película, que es agregar frases favoritas de la película, tal y como se presentan en ella. Por ejemplo, yo le pongo play y un niño dice tal cosa y a mí como que eso me gustó tanto, esa frase que dijo me llegó, me hizo sentido, etcétera, etcétera. Por ende, ¿cierto? La voy a escribir acá y voy a explicar por qué, ¿cierto? Yo escogí estas frases favoritas. Por último, voy a valorar, voy a calificar mi película en cantidad de estrellas sin explicación. Solamente pongo aquí la cantidad de estrellas. Puedo poner una si no me gustó o 5 si la encontré excelente. Solamente dibujo las estrellitas o las copio y las pego, ¿cierto? Ahí según el formato utilizado. Para terminar, respondo a estas 2 preguntas. ¿Estás de acuerdo con las decisiones del protagonista? ¿Por qué? ¿Y qué habrías hecho tú en su lugar? Describe, ¿cierto? Explico cuáles hubiesen sido las decisiones o cómo yo hubiese realizado tal acción. Pauta de evaluación es lo mismo que yo presenté ahora, ¿ya? Escribe los datos personales, trabajo limpio y ordenado, y aquí están todos los elementos de el contenido. Cuenta con todos los datos de la película, presenta una imagen o dibujo, el resumen cuenta con los 3 párrafos, cuenta con al menos 2 frases favoritas y la explicación, presenta al menos 2 elementos que más le hayan gustado, presenta al menos 2 elementos que menos me hayan gustado, entrega su valoración con la cantidad de estrellas, responde las 2 preguntas finales con argumentos y por último presenta un diseño llamativo. Ya la idea es que si usted lo va a hacer en un blog, por último píntele algo, haga un diseño alrededor, en los cuadritos, no sé. ¿Ya? Si lo hacen en PowerPoint tiene muchas plantillas, entonces busquen ahí un diseño bonito, llamativo, y se aprecia una organización en la estructura, es decir, sigue la estructura que yo le di. Ya no puede poner el título abajo o no puede decir su frase favorita sin haber primero mencionado qué película estoy hablando, el resumen de la película, ¿se entiende? Siga ese orden, el que yo les di. Por algo, yo acá le estoy presentando primero los datos, el resumen, después los otros elementos. Ya al final la calificación, todo eso tiene un sentido.
Chicos, ¿dudas con respecto al trabajo? No, Pregunte ahora o calle para siempre. ¿Quedó clarito? A medida que ya usted lo realice, también puede tener dudas. Si quiere, me manda un correo, etcétera. Dígame, Camila. que si yo lo hago en un PowerPoint, puedo Ujú. hacer, pongan en una hoja mis datos personales, el título, qué sé yo. En la otra hoja hago esto, y no Sí, hacer todo junto en la misma. sí, sobre todo en PowerPoint, porque si no, no se va a ver bien, todo junto. ¿Ya? Ahí lo pueden ir separando según diapositivas o en Word también, ¿cierto? En una página, por ejemplo, presento los datos personales y el resumen, en otra página otra cosa. ¿Ya? Más que nada seguir el orden y que tenga un diseño llamativo, eso es lo más importante. ¿Alguna otra duda, chicos, para si no continuar? ¿No? Sigo entonces. Con respecto a la clase, entonces usted debía terminar la actividad de taller y quiero que me responda por el chat. ¿La terminó o no la terminó? Simplemente eso. Sí, no, sí, no. Vaya respondiendo en el chat. Ya. Estoy hablando del trabajo, la actividad más bien de taller que yo les había hecho llegar con los apoderados, ¿cierto? Le había sacado una foto a las páginas para que usted lo pudiera terminar a los compañeros que no tenían el libro y para los compañeros que tienen el libro Lectópolis, ¿cierto? Lo hacían en su propio libro, que era con respecto al texto de la columna de opinión que hablaba del arte, ¿cierto? Con los niños. Ya, la Camila parece que es la única que la hizo. Ojo, Montserrat, que la mamá no le tiene que decir nada y esto va para todos los compañeros. En clase usted debe poner atención, seguir las instrucciones. Si yo falto una clase, yo tengo que hablar con mis compañeros. Esta actividad la di hace una semana, ¿ya? Ya, Y solamente una compañera la hizo, no puede ser, ¿ya? tía, Vicente, ¿puedes repetir lo último que dijo que se me salió y no sé por qué? estoy preguntando si hicieron o no la actividad de taller, ¿ya? Del Lectópolis. Solamente eso. Ah, yo sí lo hice. Ya dos compañeros, tres compañeros le hicieron, cuatro, cinco. Hay 20 conectados, o sea, un cuarto. Seis compañeros le hicieron. No me acuerdo de las páginas, no sé Ya, si... pero que se pongan de acuerdo, porque primero dijeron no y ahora sí. No sé, ahí estamos viendo qué está pasando con este curso. Si algunos me dijeron la mitad y hay otros que me dijeron que no o que les faltaba un poco. Ya no me acuerdo exactamente cuáles eran las páginas, no sé si alguien me puede ayudar con eso desde la casa. Pero hay 20 compañeros Era de la conectados, 122 hasta la 126. 122 a las 126 eran las páginas. Ya ni la mitad de los compañeros conectados hizo la actividad y eso no puede volver a pasar. Usted tiene que hacer esas actividades porque eso mismo después le va a ayudar también a hacer las próximas tareas. ¿Ya? Eh, y para no atrasarnos, no la vamos a revisar completa, pero lo importante es que usted también se cuestione por qué no me pongo al día, por qué, o sea, no estoy cumpliendo, etcétera. Y como dice Camila, ¿cierto? Más específico, hay 122 y 123 solamente era la lectura del texto y eran tres páginas de actividades, nada más, ¿ya? Y de hecho hicimos algunas en conjunto, quedaban solamente unas pendientes. Entonces ahí eh, estamos mal. Y las actividades más que nada eran reconocer las opiniones o argumentos hechos, ¿cierto?, del texto y responder algunas preguntas. Solamente era eso. Chicos, continuamos entonces con la actividad de la escritura de la columna de opinión.
Les recuerdo entonces que debían ustedes seleccionar un tema, ¿cierto? Investigar sobre ese tema para luego, ¿cierto? Comenzar a escribir la columna de opinión a partir de la guía que yo les fui dando, ¿cierto? Que encontramos también en la página 109 y 110 del texto de lengua y literatura. Ahí habían algunas guías, ¿ya? Es decir, alguna forma, ¿cierto?, de ir escribiendo el texto. Sin embargo, yo le fui modificando algunas cosas y solamente le iba pidiendo, ¿cierto?, que investigara y que durante la clase pasada debía tener al menos el primer párrafo. Y para eso les voy a pedir a 5 compañeros que me lean su primer párrafo y luego seguimos con la escritura. 5 compañeros, por favor, que lean su primer párrafo. Ya, Vicente, Catalina, ¿quién más? Tengo solo Vicente y Catalina y al menos 5 yo creo que deberían tenerlo, al menos 5 compañeros. Joel también puso. Ah, ya no alcancé a leerlo. Joel, ¿quién más? Ya, al final, Camila, ya, y la idea es que si, por ejemplo, a medida que yo fui dando las instrucciones, usted consideró que se había equivocado en algo, que lo puede mejorar, lo puede ir mejorando ahora. Ya, 2 compañeros más. Bueno, la Camila, ya había leído usted su primer párrafo. Sí, solamente eso, leer el primer párrafo del borrador, nada más. Eso es lo que le estoy pidiendo ahora. Tía, ¿cuántos párrafos eran en total? No ¿Tenían he, que hacerlo completo? no he dicho eso porque, ¿No? no, porque solamente les pedí el primer párrafo, entonces todavía no he dicho cantidad de párrafos totales ni nada de eso. Lo hice y me dieron como 3. ¿Ya? Hice 3 nomás. Sí, es que se avanzó bien, pero no era necesario como yo les había comentado. Chicos, partimos con Vicente, ¿Tía? y luego Catalina y para terminar con Joel. ¿Tía? ¿Sí? Nosotros la teníamos que crear, ¿cierto? Sí, a partir de un tema que usted haya seleccionado, a partir de información que usted haya encontrado. Ok. Ya, chicos, Vicente Empiezo entonces, yo, tía. ¿sí? Además ya conocemos tanto su tema, estuviste hablando toda la clase de los viajes en el tiempo. Sí, pero es que no sé. Ahora Ya, como que pero me puse nervioso, no sé. si está mal, no importa, si esa es la idea, que ahora podamos corregir, ¿ya? Eso es lo más importante, chicos, de realizar esta actividad, es que es un borrador, no es nuestro trabajo terminado, lo podemos cambiar, lo podemos mejorar, y la idea es que podamos presentar nuestros propios trabajos para ver si yo puedo mejorar el mío, para ver si quizá me estoy equivocando, y si me equivoqué mejor, porque así puedo darme cuenta de los errores, ¿ya? Y como dice Camila, de los errores se aprende, ¿ya? Ya, Vicente, vamos, Ya, tía, es usted que puede, ahora sí lo voy a leer, pero ya. tengo un problema y es que pienso que es demasiado largo, no importa el primer párrafo, Veamos, que sea demasiado largo. veamos, porque a veces también puedo presentar lo mismo en menos párrafos, lo que importa siempre es la calidad de lo que escribe, no la cantidad, ¿ya? Pero Ok. veamos. Digo el título también. Si usted le puso título ya, lo puede leer. Bueno, no es que no le puse entonces para saber si le ponía ahora o qué hacía. Es que se pone al final el título. Eso también tenemos que aprender, que cuando escribimos un texto siempre va al final el título. Ok, O sea, no es que vaya al final del texto, sino que uno lo crea después de haber tenido su borrador, después de haber corregido el borrador, después de tener el texto ya armado, listo. Ahí recién yo puedo crear mi título. ok. Los viajes en el tiempo para muchos son un tema muy interesante como también complejo, y esta no es la excepción. En 2018, un hombre subió un video a internet en el que decía que venía del año 2045 y explicaba algunas cosas que supuestamente ocurrirán. Entre sus declaraciones, dijo que el futuro no es tan malo como creemos, solo que será diferente ya que convivimos con robots y
máquinas temporales, y que el problema que existe en el futuro es la sobrepoblación humana, y que por esa razón se enviarán humanos a Marte junto con esto mostró un supuesto video del futuro en el que habían autos voladores. Luego de exponer toda la información en el video termina. Después de un tiempo se le hizo un examen con un detector de mentiras, prueba a la cual pasó. Este fue realizado por el canal APX TV Español, el cual se especializa en estos casos. Eso. Ya, ese es tu primer párrafo. Muy bueno. Me gustó porque se entiende específicamente de lo que tú vas a hablar. Ahora, recomendación. El primer párrafo, recuerda que explico mi temática y mi opinión referente a la temática. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo sugerir? Es que en el primer párrafo entregues la temática general, solamente de que llegó un hombre que según él venía del futuro, que presentó algunas evidencias y bla, 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 y tu postura de inmediato. Okay. Y que todas esas especificaciones que tú diste en el primer párrafo las ocupes en la argumentación, porque me imagino que vas a volver a hablar del tema, ¿o no? Después vuelves a hablar Es de que después la... toco una última vez el tema y luego empiezo a dar como mi opinión y empiezo a tocar más el objetivo de la columna. Ya, porque la idea es que tú después en los próximos párrafos, por ejemplo, digas, a él se le realizó una prueba, ¿cómo era? Em, Con un detector de Eso, con mentiras. un detector de mentiras de la universidad no sé cuánto, o qué sé yo, y ahí tú de presentar eso específico, des tu opinión de eso. ¿Se entiende? Porque igual entregas muchos Sí. detalles al inicio que no son necesarios. Lo importante al inicio es dar la temática general y que en los próximos párrafos entregues el detalle junto con tu argumento u opinión. Ah, ok. Entonces lo ¿Ya? tengo todo revuelto porque incluso tengo abajo la opinión, como que puse el primer párrafo como una explicación del tema más detallada para después colocar como la opinión y todo eso. Claro, y ojo que tú puedes ir construyendo la opinión junto con el lector. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, de los viajes en el tiempo que a todos les importa, les gusta, qué sé yo, punto, y ahí tú presentaste que supuestamente habría llegado un hombre del futuro y no sé qué, ¿cierto? General. Dada esta situación, me surge a mí la idea, no sé, de investigar y saber si esto realmente es cierto o no. ¿Se entiende? Y puedo ir Sí. como que si el lector estuviese también causándole curiosidad, ¿se entiende al lector? Y a partir de causarle curiosidad al lector, yo voy entregando mis propios argumentos. Ahora bien, ¿cierto? Podríamos decir que esto realmente puede ser cierto, ya que, no sé, un científico de la universidad, no sé cuánto, le realizó una prueba con un detector de mentiras y qué sé yo. Por último, no sé, podríamos agregar teorías de la física, ¿ya? Según la física y la ciencia se ha determinado que hay teorías que podrían ser reales, no sé. ¿Se entiende? Ya, eso ahí hay que... Sí. ¿Mm? Es que tiene una cosa cortita, es que yo había terminado la cosa del texto y todo lo que usted me dijo como que lo tengo desordenado por cómo lo está Claro, contando usted. Y así eso que lo voy a ordenar hágalo ahora. ahora. Si quiere ahí, le baja un poquito el volumen a la clase mientras conversamos con los otros compañeros. Catalina, No, ¿ah? me gusta más así porque si no me desconcentro si no escucho nada. Bueno, Catalina, usted también quería presentar. Sí. O sea, en el tiempo actual las redes sociales han tomado mucha fuerza e influencia a los adolescentes, marcan tendencia e incluso pueden influenciar en la vida de un joven. Hay beneficios como también a veces podemos encontrar peligros en las redes sociales. Entre estos peligros encontramos el ciberacoso, perfiles falsos que en busca de niños o adolescentes de los cuales sacarles información. Ese es tu primer párrafo. Sí, Ya, súper bien. Me gustó porque, si se dan cuenta, o sea, yo creo que todos están de acuerdo con lo que ella dijo, pero todo lo que Catalina puso es una opinión, porque otra persona puede creer que las redes sociales no son influencia para nadie, que nadie las utiliza, ¿cierto?
Entonces, todo lo que ella menciona es opinión. Por lo tanto, faltaría agregar un poquito al inicio que, ¿qué son las redes sociales? ¿Ya? Ya. Entonces Agreguemos un poquito. explico un poco qué son las redes sociales, para qué sirven y después Eso. mantengo mi opinión. Y todo el resto de lo que tú dijiste. Punto Ya, aparte, genial. comienzo con mi argumento, ¿ya? Que puedo también agregar, no sé si tú buscaste o encontraste estadísticas en cuanto al uso de los jóvenes, algún estudio por ahí o alguna plataforma que te haya indicado cuáles son las más utilizadas, no sé, eso lo podrías ir agregando después en los Ya. argumentos. Bien, Cata. Gracias, tía. De nada, Joel. Ya. Mi opinión está basada en Zoom, la aplicación que usábamos antes. Ya, ahí hiciste una columna de opinión sobre Zoom. Vamos a ver lo que nos cuenta Joel. Zoom básicamente era una aplicación que todo empezó sobre una clase. Luego se fue descubriendo que los policías la usaban para espiar. Y basado a esto, fueron restringiendo que la aplicación se vaya dejando para niños. Es el primer párrafo. Ya, ¿lo leíste tal cual como lo tenías escrito? Es que intenté mejorarlo un poco. Ya, sí, Por eso porque me quedé pegado. sí, se notaba como que estaba ahí cortando. Mire, Joel, recomendaciones. Vamos a dar un contexto a lo que tú presentas porque es súper interesante el cambio que se hace de Zoom a Meet, pero no se entiende por qué sucede este cambio, que hubo un cambio. Entonces, podríamos partir diciendo, dando un contexto, ¿cierto? Dada la contingencia de la pandemia a nivel mundial, muchos colegios optaron, ¿cierto?, realizar clases de manera virtual, utilizando en primera instancia la aplicación Zoom. Punto seguido, y ahí explico lo que tú me decías. ¿Se entiende? Dar un poquito de contexto a por qué se usa Zoom. Punto seguido, entonces. Zoom es una plataforma gratuita en la cual, ¿cierto?, podemos realizar conferencias de manera online. Sin embargo, se evidenció que usarla era muy riesgoso porque, ¿se entiende, Joel? ¿Sí? Ahí me está hablando por el chat. Ya, esa es la idea. Dé un poquito de contexto a su primer párrafo para que se entienda por qué llegamos a Zoom. Y claro, ahí falta poner un poquito más de conectores, unir un poquito más las ideas y estaríamos perfectos con el primer párrafo y luego empezarían tus argumentos con respecto a que si tú piensas que fue bueno el cambio o si fue malo el cambio, ya sea por ese motivo o por otros motivos, ¿ya? Y puedes hablar de tu propia experiencia como estudiante y como cierto usuario de estas mismas plataformas. ¿Alguien más quería participar leyendo su primer párrafo? Ya, vamos a ver, acá hay una compañera. Ya, y si quieres lo escribes y yo ahí te doy mi retroalimentación. No hay problema. Otro compañero, si quiere, también lo puede escribir y yo lo ayudo. Pero la idea es esta, chicos. No sé si se entiende a partir de los ejemplos que han escuchado de sus compañeros, dar un poquito de contexto, explicar algunos conceptos claves de su texto y dar su propia opinión o su apreciación frente a esa temática en el primer párrafo y luego sigo con mis argumentos, ¿ya? Detallados, puedo agregar información que yo encontré en internet, ya sea de estadísticas, de informes, etcétera, etcétera, etcétera. Joel, mira, después cuando puedas ver de nuevo esta clase en YouTube, que ahí te di un párrafo casi completo, ahí te ayudé harto, ¿ya? Para que puedas seguir corrigiendo y avanzas con tus argumentos en la casita. Ya si se descarga, se apaga el celular, no hay problema, y ya al menos lo ayude un poquito. Ya, te leo y sí. Lo que está pasando ahora en la actualidad por el COVID-19
cordones sanitarios, etcétera. Yo creo que se está tratando mal, ya que la gente no respeta la cuarentena que les dan, salen y corren al riesgo de contagiarse. Aparte, solo en algunos lugares dan cuarentena, cuando deberían dar en todo el país. Así, de este modo disminuyen los casos. Ya, lo mismo que Joel, falta un poquito de contexto desde el inicio. Lo que está pasando, por ejemplo, esa frase está un poco de más. Tú tienes que reemplazar lo que está pasando por lo que está pasando concretamente. Es decir, ¿ya? Nos encontramos en una situación, ¿cierto?, de pandemia a nivel mundial. Por este motivo, se han tomado, o el gobierno ha tomado muchas medidas sanitarias para evitar los contagios, etcétera. Y una de estas medidas o una de las medidas tomadas es la cuarentena, la cual ha ocasionado, por ejemplo, podemos poner grandes enfrentamientos porque solamente se ha realizado en algunas partes del país, provocando que aumenten casos en algunas regiones. ¿Se entiende? Partamos al tiro del contexto, Isi. ¿Ya? Eso. Y y ahí tú dijiste que la gente, ya, tú, entonces yo creo que dada, no sé, la mala decisión o la tardía decisión de dar cuarentena, no resultó de forma efectiva. Punto. Y ahí yo empiezo. Ya, mi primer argumento entonces sería que dar cuarentena solamente en algunas zonas o en algunas regiones provocaría que las personas sigan saliendo y sigan aumentando los casos, etcétera. Por otra parte, yo puedo decir que, no sé, las medidas no son resguardadas por la autoridad como deberían ser, porque yo, no sé, también puedo dar mi caso personal, ¿cierto? Yo he ido con mis papás, no sé, al supermercado, no hay carabineros fiscalizando, no sé, y ahí puedo dar todos mis argumentos. Chicos, ¿quién más? ¿Loreto? No sé si lo va a escribir, lo va a decir. No voy a hablar por el micrófono. Ya. En estos tiempos tan difíciles de pandemia y de numerosos casos a causa del COVID-19, se ha visto afectada la comunicación oral, la cual no se puede igualar, pero se puede sustituir momentáneamente por las redes sociales, la cual puede ser muy factible para dejar de causar sensación de soledad que se puede generar en algunas personas en estos tiempos. Estoy anonadada, impactada, muy buen párrafo, nada que decir. Como que yo estaba pensando y tú ibas diciendo lo mismo. Así que, perfecto. Ya, muy bueno para el nivel de séptimo básico, está perfecto. Claro, yo podría agregar unos detallitos, pero, o sea, súper bien, Loreto. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer después? Abajo, ¿cierto? Por ejemplo, hablar un poquito más sobre el tema de la depresión, de la soledad. No sé si tú encontraste algún informe, algo. Sí, no, que como acá yo decía en el texto que la comunicación oral es súper importante para el desarrollo de también opiniones, de también ponerse después de como plantear su postura ante muchas situaciones y por eso que es tan importante la comunicación y que en estos momentos no se puede dar, no se Ya. puede completar de la mejor manera, pero que las redes sociales pueden ayudar en parte a eso. ¿Y tú esa información de dónde la sacaste? ¿O eso es lo que De tú Google, piensas? ¿no? De Google y algunas cosas que yo también pienso con respecto a las cosas que Ya. leí. Entonces, eso que tú me estás comentando lo puedes agregar en tu argumentación, ¿ya? Ejemplo, según Google, no, mentira. Googleando encontré, como dice Joel. No sé si eso fue un estudio, una investigación o simplemente información. Puedes agregar ahí que según, no sé, la educación o la psicología, la comunicación oral, o, etcétera, ¿cierto? Potencian algunas habilidades que evidentemente en esta época se van a ver disminuidas. Y ahí agrego, sin embargo, ¿cierto? Una de las formas de poder potenciarlas sería, y ahí habla mucho más específico, porque tú dijiste solamente redes sociales.
¿ya? Ujú. Pero ahí puedes dar muchos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, a través de videollamadas, de mensajes Clases en también. WhatsApp, en Instagram, etcétera. Y ahí puedes ir detallando todo tu pensamiento y el párrafo estaba muy, muy bueno, me encantó. Muchas gracias. Bien, Loreto. Crack, como dice la Cami. Camila, ¿quieres leer el tuyo completo? ¿O piensas tú ¿Completo? que a partir de lo que hemos mencionado podrías mejorar algo? No sé. No sé. ¿Se lo leo ¿Pero igual? qué crees? Ya, veamos. Ya. Completo, 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 italiano. Comunicación cuidadosa a través de redes sociales. Las redes sociales nos ayudan mucho en el tema de crear nuevos lazos de amistad y de poder seguir hablando con nuestros amigos mediante Internet. Esto me parece bastante favorable en el tema de la comunicación con las demás personas a larga distancia, pero con gente desconocida no. Yo encuentro que hablar con conocidos, para ser más específico con amigos, está muy bien, pero estoy un poco en desacuerdo con comunicarnos con otras personas, ya que puede ser un poco peligroso porque no los conocemos y no sabemos qué intenciones tienen hacia nosotros. Mis amigos a veces me dicen que tengo que empezar a socializar, entre comillas, con otras personas o que soy muy exagerada en el sentido de charlar con alguien más, pero yo creo que está bien, ya que mantengo un cierto cuidado con los desconocidos. Como conclusión, opino que podemos comunicarnos con nuestros amigos y tener mucho cuidado al hablar con gente que no conoces o simplemente no hablar con ellos. Ya. Están muy buenas las ideas, Camila, pero siento que pasó como lo que con Vicente, están un poco como enredadas. Me gustaría a mí que en o sea, el segundo párrafo de tu primer argumento, presentes los beneficios de comunicarse con amigos. Luego, en el siguiente párrafo, las desventajas o beneficios y desventajas también, si es que tú tienes desventajas con estar conectada con amigos. Luego, los riesgos que podría provocar una conexión con personas desconocidas. Especifica un poco porque tú me dices, por ejemplo, si yo fuera tu hija y tú eres mi mamá y tú me dices, pero es que hace mal, no sé, pero no me estás dando ningún argumento. ¿Se entiende? Como que simplemente me das tu idea. Me dices, esto podría provocar daños, pero ¿cuáles daños? Ahí yo te pediría que fueras un poco más específica y por último ya la conclusión estaría un poco más elaborada. O sea, elaborar un poquito más con respecto a esos detalles. ¿Ya? Eso falta como información que apoye tu opinión. ¿Se entiende? Sí, Eso habría que mejorar en la Cami. Súper, pero está muy buena el tema. Me gustó mucho ese tema. Y yo también soy así, ojo, que yo soy bastante grande, ¿cierto? Pero yo también soy igual que la Camila. No me gusta hablar mucho de partida por redes sociales y segundo, con extraños menos, me carga. No, no pesco. Les digo al tiro que no pesco a nadie. Ya, chicos, ¿alguien más? Claro, es que eso es lo que pasó con el texto de la Camila, como le dice la Cata. Cuando uno le pregunta a los papás, ¿pero por qué no me dejas salir, por ejemplo? Porque sí. Y uno como que, ¿cómo? Porque sí, se enoja más, ¿cierto? Entonces la idea es presentar un argumento bien planteado, porque yo lo digo, porque yo pienso así, punto. Ya, esa es la idea, presentar un argumento y trata de convencer a la persona que está mal conversar con gente desconocida, dale los puntos, esa es la idea. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que quiera presentar su texto para poder ayudarlo, mejorarlo, etcétera? Mientras tanto, si usted está escribiendo en este momento, mejorando su texto, voy a escribir acá la lista de los compañeros que se conectaron porque no lo hice y les doy ahí el espacio, el tiempo para ver si me quieren preguntar otra cosa para terminar con nuestra clase. Chicos, ¿qué compañero está conectado con el nombre Carolina Sangüesa? La Jime. Ah, ya, yo dije, ¿quién es? No la encuentro. Era Jimena Huenchual, ¿cierto?
Ahí está. Sí, tía. Ya. Pérez. Pino. Christopher Rojas. Espérenme, chicos, estoy anotando la lista y los leo de inmediato. Alfaro Higuera. Novoa Rojas. Ya, ahora sí, chicos. Voy a ver el chat. Sí, ahora mismo, porque ya estamos terminando. Si usted lo tiene o lo que avanzó, lo que alcanzó a hacer, me lo puede leer Vicente. Sí, ya lo tengo ya. Perfecto, veamos. Aquí está. A ver, dejé la mayoría de las cosas, o sea, en el primer párrafo lo Ujú. dejé casi todo igual. Lo único que cambié es que saqué de después de las cosas que ocurrirán, eso lo saqué y lo dejé como al final, Ya, a ver, veamos. ¿Qué Veamos, dice él? Así veamos. como entre las cosas que dice. Entonces, pues los viajes en el tiempo para muchos son un tema muy interesante como también complejo, y esta no es la excepción. En 2018, un hombre subió a un video de internet en el que decía que venía del año 2045 y explicaba algunas cosas que supuestamente ocurrirán. Según la ciencia, un viaje en el tiempo solo podría hacerse hacia el pasado, ya que hacia el futuro es imposible. Por esto es dudosa como precedencia, se dice, tía, tía, Sí, te estamos escuchando, pero como que se te corta. tía. Sí, es que le decía que Ah, entonces así como procedía, su no te escuché procedencia, algo todo así se dice, entonces. Hablaste para saber si sobre tengo bien esa parte. que venía, o sea, que los científicos han dicho que se puede viajar hacia el pasado, pero no al futuro. Hasta ahí escuché bien. Ya, y después dije así como, por esa razón, la procedencia, o sea, su procedencia Pero es ¿por qué es dudosa si dudosa, él viene del futuro? O sea, hizo un viaje al pasado. porque después de todas las cosas que dice, él también habla así como de que del pasado también viajan al futuro, del futuro al pasado y todas las cosas esas. Y que él ha ido y Ah, ya. vuelto. Entonces, si quieres explicar eso, tienes que decir, o sea, si quieres comentar que es dudoso de dónde él viene, tienes que comentar eso que me estás diciendo ahora, porque si él viajó al pasado, o sea, se evidencia que estaría bien lo que dicen los científicos y no se entendería tu argumento. Ok, entonces coloco, por ejemplo, la parte Antes, decía que venía del año 2045 y que ya había hecho más viajes, algo así. pero más viaje hacia dónde, ¿cómo? Explícalo. Es que tampoco explicaba mucho porque él decía así como que hacía pruebas en las máquinas, por decirlo así, y que iba probándola a ver si funcionaban del pasado al futuro, del futuro al pasado y todo eso. Entonces, si no, por ejemplo, si no tienes mayor argumento o mayor conocimiento de ese tema, de esa parte, de ese detalle, mejor no los agregues, porque es confuso. Ok, Es confuso porque tú dices que los científicos mencionan que se pueden realizar viajes al pasado. Él realizó un viaje al pasado, entonces coincide. Yo debería estar de acuerdo
O sea, debería creerle porque es un punto a favor. Pero tú dices que no hay que creerle porque él hizo otros viajes, pero ¿hacia dónde fueron esos viajes? Y ahí queda una duda, entonces se te va a caer el argumento, ¿me entiendes? Sí, ok. Bueno, entonces, olvidemos eso. Paréntesis. Para mí es muy complicado creerle, ya que aunque la mayoría de lo que dice es muy coherente, no tienen pruebas contundentes, además de un supuesto video de muy baja calidad y una prueba y una prueba con un detector de mentiras que no es tan válida ya que pueden ser manipuladas. Lo que me Ese fue, parece más perdón, que siga. no, dígame. No, que pensé que ese era el último párrafo. Ah, lo que me parece más sorprendente es que siendo una gran noticia que asegura que es posible un viaje en el tiempo, no haya sido expuesto a todos los medios. Es muy difícil creer en algo sin que sea casi seguro. Cualquier cosa que se dice hoy en día puede ser falso, ya que hay muchas noticias, videos o entrevistas que son falsas, y todo lo puede ser. Por esto es que no hay que creer en todo sin buscar más información sobre el tema. Entre las declaraciones, el hombre dijo que el futuro no es tan malo como creemos, sino que será diferente, ya que convivimos con robots y máquinas temporales, y que el problema que existe en el futuro es la sobrepoblación humana, y que por esa razón se enviarán humanos a Marte. Junto con esto mostró un supuesto video del futuro en el que habían autos voladores. Luego de exponer toda la información, el video termina. Después de un tiempo se le hizo un examen con un detector de mentiras, prueba la cual pasó. Este fue realizado por el canal APX TV, el cual se especializa en estos casos. Y ese sí sería el último. Ya. Vamos a mejorar tu texto. ¿Por qué? Tú presentas el tema del viaje en el tiempo, presentas a esta persona que viajó, luego hablas de las fake news, ¿cierto? De las noticias falsas y dices que en general uno tiene que investigar para saber si es falso, verdadero lo que se presenta y después vuelves a retomar el tema del hombre que viajó en el tiempo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que presentes todo solo lo del hombre al principio, ¿ya? Tu párrafo está bien al principio, explicas la temática, luego digas si estás de acuerdo, no sé cómo lo vas a percibir tú, si estás de acuerdo o no con el argumento de que él vino del futuro, por lo tanto sería factible que lo podría haber hecho, dado que los científicos creen que se puede hacer, no sé si cómo vas a dejar esa parte. Luego presente las pruebas que él dio, lo de la máquina ay, siempre se me olvida, de la prueba Detector de mentiras. el ¿Mentiras? detector de mentiras, siempre se me olvida eso. Y al final hablar que, bueno, yo pienso, ¿cierto?, que efectivamente hay noticias que pueden ser falsas o verdaderas, pero que uno tiene que investigar. Eso lo dejaría como más al final. ¿Se entiende? O sea que lo dejo como estaba antes. No me acuerdo si si leíste eso antes. Es que leí el Lo primer párrafo únicamente. Sí, por eso. Pero para que haya una continuidad en tu columna de opinión, yo creo que primero deberías hablar solamente del viajero en el tiempo y luego presentar esas conclusiones con respecto a las fake news, Ok. ¿ya? O sea, las noticias falsas o ahí, dependiendo de la opinión que tú creas, lo dejaría como más de conclusión. Porque tu temática es el viaje en el tiempo o son las fake news. Y eso es lo que causa confusión al ponerlo dentro del desarrollo y no en la conclusión, ¿se entiende? Sí. Eso solamente, Vicente. Chicos, la próxima clase, es decir, la próxima semana, usted me presenta su texto completo, ya a partir de todas las recomendaciones que les di a algunos compañeros. Me imagino que ustedes también pudieron tomar otras para sí mismos, a los compañeros que no lo leyeron. ¿Ya? Y ahí se comparte dentro del curso. Joel, Tía, ¿puedo cambiar el ¿cuánto tema, se llama? Mi columna, ¿sí? sí, no hay problema. Ya, Lo fome que va a tener que partir de cero y quizás va a ser más trabajo, pero si usted cree que quizás no tiene mucha información o no le gustó, qué sé yo, lo puede cambiar. ok. Lo importante es que esté listo la próxima clase. Eso es lo más importante. Tía, Ya, chicos, tengo Vicente, una duda más cortita ya. sobre, fuera de lo de la explicación de lo de los viajes en el tiempo y toda esa cosa, ¿lo de la opinión está bien?
Es que tendría que verlo completo, porque eso es lo que me causa confusión cuando tú lo leíste y pusiste esto del tema de que hay noticias falsas, me causa confusión. ¿Cuál es tu opinión frente al tema del viaje en el tiempo en sí? Ok, entonces doy ¿Ya? más opinión Porque, sobre el viaje que en vez ¿sabe? del tema ese. Sí, ¿sabes por qué? Porque siento que entregas muchos argumentos, como lo del detector de mentiras, lo de los científicos, pero no se esclarece qué es lo que tú piensas de ello, del mismo viaje en el tiempo, como que lo haces al final, como que yo digo, bueno, dadas todas estas cosas, quizás no es tan real, pero hay argumentos que pareciera que va a la tendencia de que sí puede ser y después dices que no. Entonces, a mí me gustaría que en cada párrafo presentes tu opinión del argumento. Es decir, yo entrego la información y digo mi opinión, entrego información, digo mi opinión, y la idea es que la conclusión refute, o sea, más bien aclare, ¿cierto? O evidencie tu postura frente al tema, y no sea algo nuevo para el lector, Ok. ¿ya? Tía, Eso. una cosita sobre lo de las opiniones. Cuando doy las opiniones, puedo usar palabras así como yo pienso, cosas así, ¿Sí? porque y cuando Esa es la idea. me compliqué la vida pensando que no podía escribir esas palabras porque No, eran no, muy no, no. notorias. No, nada que ver. Esa es la idea. Yo creo, yo pienso, según mi Incluso, postura. incluso esas palabras te dan a entender que es tu opinión. Y es mucho mejor porque así el lector entiende que es una opinión y no es un hecho concreto, ¿ya? Así que se pueden utilizar todos esos conceptos o esas frases. Bueno, chicos, ahora sí, no sé si hay más dudas, consultas, comentarios, agradecimientos, regalos, un chiste, no sé, ¿no? ¿Nada? Ya, chicos, me despido entonces, parece que no hay ¿Después un nada. chiste? Much- La Cata No, al mentira, tiro. son muy malos. Ya, No, chicos, mejor que ahora no. sí, me despido. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Gracias Chao. por su participación. Avancen su trabajo y nos vemos entonces la próxima semana. Chao, Bien. chicos, que estén bien. Chao, tía, que esté bien.